tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Mostrador de Ezequiel López. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, queremos trasladar desde aquí nuestro más sincero pésame al director gerente de este canal de televisión, don Francisco Dávila, por el reciente fallecimiento de su padre. Desde el Mostrador y todo el equipo le mandamos mucho ánimo y nuestras más sinceras condolencias. Pero nosotros, en la próxima hora y media, lo que vamos a hacer es intentar entretenerles. ¿Verdad, Virginia? Eso es. Como cada jueves estaremos hablando de temas curiosos e interesantes con algunos de nuestros invitados, entre ellos Jonay Concepción, director general del proyecto Salto de Chira. La música vendrá de la mano, nunca mejor dicho, de la timplista Laura Martel, que nos presentará su nuevo disco, Notas para ti. Y también conoceremos la Jaira de Ana, una granja escuela con mucho corazón que está ubicada en Agüimes y que estará con nosotros hablando su directora, Anabel Calderín. Y antes de comenzar, tendremos que recordarles también nuestras redes sociales. Así es, recuerden seguirnos en las cuentas de Facebook e Instagram con @elmostrador de Ezequiel López y en Twitter con la cuenta @elmostrador de él, donde podrán comentar este cuarto programa con el hashtag ELM4. Pues bueno, con esto ya podemos comenzar a despachar. ¡Empezamos! Pues ya estamos con nuestro primer invitado de hoy. Él es el director técnico del proyecto Salto de Chira, Jonay Concepción. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes, Virginia. Gracias por la invitación para estar aquí hoy. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Y bueno, antes de comenzar, ¿qué es el proyecto Salto de Chira a grandes rasgos? Salto de Chira es el almacenamiento decisivo de la transición energética en Gran Canaria para alcanzar el objetivo de descarbonización. Nos encontramos ante una emergencia climática que todos conocemos, los efectos del cambio climático cada vez son más graves. Recordemos esas grandes sequías que tenemos, las calimas que cada vez son más frecuentes, los incendios. Para poder combatir los efectos del cambio climático necesitamos disminuir, dejar de quemar derivados del petróleo en nuestras centrales de Ginamar y Juan Grande. ¿Cómo conseguimos ese objetivo? Pues ese objetivo se consigue con energías renovables, energías limpias. Pero recordemos que tanto el sol como el viento son fluctuantes en el tiempo. No podemos depender del sol en las horas nocturnas o no podemos depender del viento todas las épocas del año porque es variable, no solo en el día, sino a lo largo de las estaciones del año. Pues para alcanzar el objetivo de que la energía renovable sea el origen de nuestra generación, necesitamos poder almacenarlas con condiciones de garantía de suministro y seguridad del sistema para que en ningún momento tengamos ninguna interrupción dentro del suministro eléctrico. Entonces el Salto de Chira sería el complemento a esa central reversible eléctrica para poder almacenar energía. Exactamente. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica, en este caso reversible, del Salto de Chira? Cuando hablamos de centrales hidroeléctricas siempre tenemos tres grandes tipos o tres grandes tipologías. La primera es la central a pie de presa, que es construimos una presa dentro de un barranco o de un río, elevamos el nivel del agua en el entorno de la propia presa y generamos el desnivel necesario para poder accionar las turbinas. Luego tenemos centrales de derivación que lo que hacen es a partir de un determinado altura en la presa, derivan el agua a través de un canal hacia una central también, generando la electricidad necesaria. Y luego ya posteriormente se han desarrollado lo que conocemos como los bombeos o las centrales hidroeléctricas reversibles, que tienen por objeto interconectar dos embalses de tal forma que el agua se puede mover entre esos dos embalses para atender, en este caso en el que nos encontramos ahora, a la variabilidad de las energías renovables. Entonces, una central hidroeléctrica aprovecha la caída del agua, la energía con la que cae el agua, para generar electricidad. Exactamente. Y en este caso, al ser reversible, dejamos caer el agua para generar electricidad y cuando nos sobre de algún sitio, claro, la utilizamos para bombearla hacia arriba. Llenamos y vaciamos los vasos, ¿no? Exactamente. Si nos centramos concretamente en la nuestra, o partiendo del origen de las centrales reversibles tenían por objeto, en las horas del día en las que tenemos mayor demanda,
el agua descendía del embalse superior al inferior generando la electricidad necesaria y posteriormente en horas nocturnas principalmente el agua se elevaba nuevamente hacia el embalse superior, de tal forma que conseguíamos lo que los ingenieros nos gusta llamar un aplanamiento de la curva de demanda, que es tanto en la noche como el día tengan más o menos el mismo consumo. Ahora nos encontramos en un escenario totalmente diferente. Gran Canaria es un sistema eléctrico aislado y por lo tanto mucho más vulnerable a las fluctuaciones que tienen, por ejemplo, las energías renovables. Esta central tiene 3 objetivos principales: garantía de suministro para no incurrir nunca o vernos en situaciones de apagones o ceros eléctricos, la estabilidad del sistema. Nuestro sistema, al ser aislado, es mucho más vulnerable. Los ingenieros también hablamos mucho de lo que es la frecuencia, lo importante que sea siempre la misma que llegue a casa para que todos nuestros aparatos funcionen en adecuadas condiciones. Y el tercer objetivo, que es el más importante, la integración de energías renovables. Para esa fluctuación que tienen las energías renovables, el almacenamiento en el embalse superior es decisivo para que esté a disposición de nuestro sistema eléctrico. Y entonces, si el agua que va a utilizar la central hidroeléctrica, ¿de dónde? O sea, ¿es agua que tenemos ya en los embalses? ¿Es agua? Porque hablaban también de una desaladora que va a tener el proyecto, ¿no? Este proyecto tiene 2 partes fundamentales que conforman todo lo que es el Salto de Chira. En la desembocadura del barranco de Arguineguín, próximo a la playa, tenemos una planta desaladora que produce el agua necesaria para poder garantizar la operación hidroeléctrica. Recordemos que aquí en Canarias no tenemos cursos continuos de agua, bueno, algunos pequeñitos en La Palma, que sí que se mantiene todo el año, pero aquí en Gran Canaria no lo tenemos. Con lo cual, para poder plantearnos, desarrollar y que opere adecuadamente una central hidroeléctrica, necesitamos garantizar que va a tener agua. Ese agua lo produce la planta desaladora que, como sabemos, la planta desaladora, aquí dependemos de la desalación para desarrollar nuestra vida. La planta desaladora produce el agua con la calidad necesaria que necesitamos para el uso al que le vamos a dar. Pues ese agua es la que se aporta a los embalses, porque no solo es poder garantizar la operación, es que necesitamos reponer las pérdidas por evaporación e infiltración, y que en esos 2 embalses son bastante importantes. Entonces, ¿va a haber una desaladora? ¿Dónde estará situada la desaladora? Todos conocemos la desembocadura del barranco, conocemos la cementera, el Pajar, el Boya, pues próximo a esa zona, junto a la carretera. Esa agua se utilizará energías renovables también, bueno, energía eléctrica para desalar esa agua y bombearla hasta el primer embalse, que es el de Soria. Exactamente. Ahí se almacenará. ¿Se utilizará también ese agua para el riego de la zona? Exactamente. Esa es una de las claves de este proyecto. Empezábamos hablando de la emergencia climática en la que nos encontramos, pero eso se agudiza en la zona sur de nuestra isla con las sequías que sufrimos y que desde nuestras presas muchas veces no somos capaces de dar el agua que nos piden nuestros agricultores, y vemos cómo es necesario dejar secar parte de los cultivos en determinados años. Esta planta desaladora no solo garantiza la operación hidroeléctrica, sino que genera un excedente de agua, concretamente 700.000 metros cúbicos anuales, para poder atender a las necesidades del riego agrícola en la zona de medianías y cumbres. Y una vez está el agua en el primer embalse, que es el de Soria, cuando sobre energías renovables, porque entendemos que, como decías, que fluctúa, que a veces hay más viento, a veces hay más sol y a veces menos, cuando sobre es cuando se utilizará la energía para bombearla hacia arriba, o se va a utilizar también, aunque no sobre, porque fuera necesaria el agua en Chira. La central solo opera con energía renovable, la que es no gestionable, la que se perdería, la que no se puede inyectar en la red. Exactamente, la que tiraríamos a la basura. En esos momentos, esa energía sube el agua hacia el embalse superior. ¿Vale? Siempre con energía renovable no gestionable. Es la única función, la única operación que va a tener la central hidroeléctrica. Para atender a esa variabilidad, vamos a tener una generación eólica y solar instalada aquí en nuestra isla, y para atender a esa variación va a estar el aprovechamiento hidroeléctrico, la central Salto de Chira. El principal objetivo entiendo entonces que de Salto de Chira es maximizar la penetración de renovables, es decir, que se puedan construir más parques eólicos en Gran Canaria, que haya más aerogeneradores o molinos, como los solemos conocer. Como los conocemos, exactamente. Incluso más plantas fotovoltaicas quizá, de autoconsumo incluido, para que el sistema eléctrico lo soporte.
y que haya más penetración así en general en la isla de Gran Canaria. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, exactamente. ¿Hay alguna alternativa que pase por no tener este salto de Chira? Que podamos evitarlo, porque, pues bueno, al fin y al cabo es una inversión. ¿Se puede evitar de alguna forma? Por ejemplo, adaptando, hemos podido leer que alguna opción es adaptando las centrales convencionales, las térmicas que existen. ¿Es esto viable o posible? Nos encontramos en dos aspectos sobre esa cuestión. Nos encontramos en una transición hacia la descarbonización. Todo lo que pase por modificar y seguir generando electricidad a partir de combustibles fósiles no va alineado con el objetivo que se persigue de alcanzar la descarbonización en el año 2040. Eso es lo más importante. Y para poder almacenar energías renovables y alcanzar ese objetivo de maximizar la integración, necesitamos mucho almacenamiento. Salto de Chira es el eje principal, lo que se denomina almacenamiento a gran escala, que tendrá que ser complementado con otras tecnologías de almacenamiento, como puede ser, por ejemplo, la pequeña acumulación que podamos realizar en un edificio como este a través de nuestro pequeño panel. Luego habrá baterías asociadas a las subestaciones eléctricas, para dar también otro pequeño almacenamiento. Y la parte final, el almacenamiento a gran escala, es el almacenamiento hidráulico como el que representa Salto de Chira. Y hay otro vector, además, que será importante también a futuro. Recordamos que aquí el viento, principalmente en verano, sopla mucho en todo el sureste, pero luego tenemos esos meses magníficos de septiembre y octubre, que todo el sureste está prácticamente en calma. Eso es lo que conoceremos como almacenamiento estacional, donde el hidrógeno jugará un papel fundamental para una parte muy concreta del almacenamiento, porque las pérdidas derivadas de la producción del hidrógeno y el almacenamiento son muy altas. Y ahora vamos a hablar un poquito de la inversión en el proyecto, de cuánto cuesta el proyecto, quién es el que realiza la inversión. Háblenos un poquito de esto. El proyecto, conforme al documento que se sometió a información pública el año pasado, tiene un presupuesto total de 391 millones de euros. Pero lo que es la parte de la ejecución de la obra civil está en torno a 320 millones. Esa diferencia es porque dentro de lo que es el presupuesto, de lo que le cuesta al sistema eléctrico la inversión, tienen que detallarse todos los costes. O sea que al sistema eléctrico le cuesta 391 millones de euros. Este proyecto es un mandato del Ministerio. Red Eléctrica, como sabemos, es nuestro operador nacional y lo que hace es gestionar nuestras redes para que tengamos garantía de suministro y seguridad en nuestro sistema eléctrico. Cuando Red Eléctrica ejecuta una línea eléctrica entre Madrid y Ávila o ejecuta un aprovechamiento hidroeléctrico en Gran Canaria, ellos no deciden cuáles son las inversiones que se ejecutan, las decide el Ministerio vía mandato. Por eso el sistema eléctrico va a invertir aquí en Gran Canaria 390 millones de euros, 391 exactamente. Esta es una inversión que financia Red Eléctrica y que luego recibe en función del plazo de amortización que establezca el Ministerio vía lo que se conoce como la retribución. Ajá. Entonces la inversión es de Red Eléctrica, que es principalmente de accionistas privados, pero por mandato del Ministerio, para crear este almacenamiento para que funcione mejor el sistema eléctrico de Gran Canaria. Exactamente, sí que es importante que Red Eléctrica tiene una parte de accionariado que es privado, pero tiene un 20% que es estatal, controlado a través de la SEPI, y lo que es más importante todavía es que el voto de oro lo dispone siempre el Consejo de Administración, la presidenta, a través de que en este caso es Beatriz Corredor, con lo cual dentro del 20% público de la compañía está la decisión final. O sea, que no podría decirse que es un proyecto privado, porque realmente quien toma la decisión final, quien toma la última palabra es... Exactamente. El Estado. Y bueno, y este proyecto surge o se ejecuta vía concesión administrativa del Cabildo de Gran Canaria a través de su Consejo Insular de Aguas. Este proyecto nace en el año 2011, como lo que comentábamos anteriormente, de un aprovechamiento reversible para atender a los picos de la demanda y bombear por la noche para compensar que durante todo el día tengamos la misma demanda, pero en el año 2013 una modificación legislativa, una nueva ley establece que en los territorios eléctricos extrapeninsulares y las islas, como somos nosotros, los bombeos, los aprovechamientos hidroeléctricos tienen que tener como finalidad principal la garantía de suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. Y en estos casos, como es una función muy concreta, la operación tiene que ser por parte del operador del sistema, que es Red Eléctrica, el que ejecuta la central vía concesión administrativa del Cabildo, con lo cual es una instalación que está sujeta a reversión al Cabildo de Gran Canaria.
Me gustaría hacer hincapié en lo que dices de garantía de suministro. Porque claro, ¿de dónde ahora mismo la electricidad que consumimos en Gran Canaria, de dónde está viniendo? ¿Qué se está haciendo para nosotros poder tener energía eléctrica? Porque muchos no lo sabrán, no lo sabe. Pero estamos quemando gasoil. Exactamente. Dentro de lo que conocemos como el mix, que es donde participan todas las energías disponibles en la isla, la mayor contribución que se está realizando ahora mismo, en estos momentos, es el ciclo combinado. Ahí me gustaría que sí que tuviéramos claro que en este momento, a esta hora, se están emitiendo a la atmósfera prácticamente 300 toneladas de CO2. De media cada hora. Ese no es el modelo. ¿En Gran Canaria? En Gran Canaria, sí, a través de nuestras centrales. Ese no es el modelo que necesitamos para alcanzar una descarbonización. Recordemos lo altamente vulnerables que somos al cambio climático. En la playa de las Canteras ya se observan retrocesos de la playa en determinadas zonas y épocas del año que superan el valor del metro. Con la gran longitud que tenemos de costa, somos muy vulnerables al cambio climático. Entonces, estamos en la descarbonización, pero además estamos dependiendo económicamente o del transporte de gasoil. Claro. En algún momento, si hay cualquier problema de suministro, que por ahora no se ve cercano, pero no tenemos independencia energética ninguna, y esto nos daría un poquito más. Exactamente, un poquito más porque dentro de lo que es simplemente con el sistema eléctrico actual, la entrada en funcionamiento de esta central garantiza que en el año 2026, estamos hablando de arrancando las obras a finales de este año, 5 años de ejecución de obra, aproximadamente 60 meses, la central garantiza que el 51% de la generación de nuestra isla va a ser de origen renovable. Actualmente el porcentaje de penetración... Los datos cerrados del año pasado, un 16,8%. Vamos a aumentar casi un 30 y algo por ciento de... Más de un 30, sí. Y un 51 hablamos de la energía anual de penetración, sí. O en un momento dado. Cobertura media, con lo cual eso implicará que en determinados momentos estaremos muy por encima. Allá pico. Sí. Esto entraría también un poquito de lo que hablamos de soberanía energética, alimentaria, la soberanía, el desarrollo de nuestra agricultura y ganadería es fundamental y se ha visto un poco mermada por lo que hablábamos al principio de la sequía y esta garantía también a Gran Canaria en concreto de soberanía alimentaria y energética, ¿no? Sí, sí, me encanta esa pregunta, Virginia, por dos cosas fundamentales. Soberanía energética. Soberanía energética es que nosotros podamos desarrollar nuestros modelos y con nuestros propios recursos, nuestro sol y nuestro viento, que son muy importantes, podamos generar nuestros recursos energéticos. Esa es una parte fundamental porque para poder desarrollar nuestros recursos con el sol y con el viento y la variación que tienen, necesitamos almacenamiento. Un almacenamiento que aporta al sistema eléctrico para que nosotros podamos desarrollar nuestra soberanía energética. Por eso es tan importante. Y la soberanía alimentaria. Estamos hablando de que realmente la central genera 700.000 metros cúbicos de agua anuales que se suman a las precipitaciones que tenemos y a la regulación que realizan nuestras presas para atender a nuestras demandas del sector primario. Va a ser una garantía. Por primera vez en la historia, toda nuestra zona de medianías y cumbres de la zona sur va a poder disponer de una cantidad de agua fija. Aquí no había pasado nunca. En la costa sí, porque tenemos nuestras plantas desaladoras para el abastecimiento y para la agricultura, pero en medianías y cumbres es la primera vez. Realmente es un hito histórico. Y con ese objetivo se prevé que en algún momento, aunque no haya sobrante de energía eólica o solar, se bombee agua hacia Chira con el objetivo de que tengan agua para riego, porque el agua desalada la podrán usar para riego y el cultivo. Entiendo que teniendo el sistema, aunque genere un gasto de energía, pero garantizamos el agua. Veo, Ezequiel, que te has estudiado bien. Sabiendo que no pudimos evitarlo. Me gusta esa pregunta también. Para poder operar hidroeléctricamente las tomas, o sea, la conexión de un embalse con otro, es un túnel de hormigón de 5 metros de diámetro y están dispuestos de tal forma los embalses que desde el mínimo que necesita, la mínima cota para operar hidroeléctricamente en Chira hacia abajo, queda aproximadamente 1.200.000 metros cúbicos, con lo cual siempre tenemos una reserva dentro del embalse. Y en Soria, desde el mínimo de operación, desde el punto de vista hidroeléctrico, hacia el lecho del embalse, hacia el cauce, son 2,5 millones de metros cúbicos. Con lo cual, independientemente de la variación de las energías renovables, el agua siempre la vamos a tener. De todas formas, la variación de las energías renovables no es tan drástica.
La versión de las energías renovables fluctúa a lo largo del día, a lo largo del mes, pero no como para que la central esté parada en ningún momento, porque la central además, como hablábamos de garantía de suministro y seguridad del sistema, la central aporta otros requisitos que son necesarios. Comentábamos antes la frecuencia es un aspecto fundamental y se regula la frecuencia. Eso es una característica que aportan las máquinas cuando giran. Las máquinas cuando giran a la velocidad, una velocidad concreta que es la frecuencia de la red, y aportan inercia, otro de los aspectos que necesita un sistema eléctrico, y más el nuestro, que es aislado. Y eso con los aerogeneradores no lo tenemos porque dependemos, bueno, no da la inercia que necesita, no da la frecuencia, no aporta tanta frecuencia como las centrales térmicas o la central hidroeléctrica. Exactamente, lo que necesitamos para esas dos necesidades del circuito de nuestro sistema eléctrico son máquinas girando, como es la hidráulica, en este caso las turbinas que giran a la frecuencia de la red. Quiero hablar un poquito, la presa de Chira, si no me equivoco, creo que fue construida en el año 32, puede ser en el 1932. Entendemos que para el proyecto se han realizado estudios de la capacidad de las presas y si pueden aguantar estas técnicas de bombeo. ¿Existe algún riesgo de que no aguanten las presas, de que no...? Esa me gusta más todavía, esa pregunta me gusta más todavía. Yo soy ingeniero, con lo cual soy de la parte civil, yo de la parte eléctrica. Ezequiel, tú eres más eléctrico que yo, por decirlo de alguna forma, eres ingeniero industrial. Pero la parte civil sí que es la mía. Tanto Chira como Soria, bueno, en este caso me has preguntado por Chira primero. Chira terminó de ejecutarse en el año 65, empezó en el año 40, el año 41 con un primer proyecto que, bueno, tuvo que pararse pues, por problemas económicos de la época, y terminó de ejecutarse totalmente, incluido hasta su alivadero, su órgano de desagüe, en el año 1965. Efectivamente, hemos realizado estudios sobre las presas, las hemos realizado, pero porque no solo nos hemos centrado en Chira y Soria, tenemos un proceso de adecuación de nuestro patrimonio hidráulico donde hemos comprobado nuestras 8 presas. No, al final las presas se ejecutaron y se diseñaron con los conocimientos y los medios que había en aquella época. Estamos hablando de primera mitad del siglo pasado o principios de la segunda mitad del siglo, y hoy en día tenemos métodos muy sofisticados por ordenador para comprobar numéricamente comportamiento de materiales en distintos escenarios. Las presas no solo reúnen sus requisitos y sus magníficas condiciones para la función que realizan actualmente, que es embalsar agua cuando llueve y luego repartirla a través de sus tomas, sino que para la operación hidroeléctrica, lo que hablamos de variación del nivel dentro del embalse, siguen presentando un comportamiento magnífico. Con lo cual tenemos que sentirnos orgullosos no solo de Chira y Soria, tenemos que sentirnos orgullosos de todo nuestro patrimonio. Gran Canaria tiene 172 presas, de las cuales 70 son grandes presas, que son las que reúnen unos requisitos concretos. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio, que tenemos que adaptarlos, trabajar en ellos por los fenómenos del cambio climático que vienen ahora. Lluvias de duración muy corta, pero mucha intensidad, con lo cual hay que ver cómo están sus aliviaderos, sus órganos de desagüe, pero que el comportamiento estructural de nuestras presas es magnífico. La obra civil, ya que entramos, decías que duraría unos 5 años, cerca de 6 años. Unos 60 meses, 5 años. ¿Y esto qué inconvenientes medioambientales y también para los vecinos del barranco de Arguineguín va a tener? ¿Se van a tener que ir del barranco durante las obras? ¿Van a poder estar allí, bueno, con lo que conlleva una obra? ¿Qué consecuencias tiene? Y luego medioambientalmente, que también... Desde el punto de vista ambiental, el pasado 30 de julio, el órgano competente del Gobierno de Canarias ha otorgado declaración de impacto al proyecto, ha establecido una serie de condiciones, y dentro de esas condiciones establece además la obligación de una comisión de seguimiento en la que va a estar integrado tanto el Gobierno como el Cabildo, en la que estaremos el Consejo Insular de Agua, y estará incluso Red Eléctrica para obligarnos al cumplimiento de todo lo que establece la declaración de impacto. La obra se ejecuta con todas las garantías ambientales para el entorno. Empezamos la intervención hablando de lo que es un aprovechamiento hidroeléctrico. Un aprovechamiento hidroeléctrico necesita 2 embalses. Ahí es donde está la gran afección de un aprovechamiento hidroeléctrico reversible. En este caso, además, no solo tenemos las presas ejecutadas, sino que por las propias condiciones de operación, para que el movimiento del agua se realice en las condiciones adecuadas, toda la central va ejecutada en caverna, con lo cual no hay afección en el entorno de las presas, más que la propia necesaria en los embalses ejecutar 2 pequeñas edificaciones, pues para poder cerrar cuando sea necesario el circuito hidráulico. Eso es lo único que es necesario ejecutar en el entorno de las presas.
Me preguntabas por el tema ambiental y los vecinos. Y los vecinos. Yo, a través de mis funciones en el Consejo Insular de Aguas, he tenido la suerte de participar en las autopistas desde Arguineguín hasta Puerto Rico, desde Puerto Rico a Mogán, y ahora en los 2 últimos tramos de la aldea hasta el Risco y del Risco hasta Gaete. Son obras subterráneas que se están ejecutando con el empleo de explosivos, con técnicas que conocemos perfectamente aquí en la isla de Gran Canaria y que sabemos ejecutar. Pero si nos centramos en el caso concreto de Arguineguín, de Puerto Rico a Mogán se pasó por debajo de viviendas, ejecutando los túneles a menos de 100 metros, a 70 metros aproximadamente de donde se estaba perforando y se estaban utilizando explosivos. Además, unos túneles que son túneles que los hemos visto todos, tienen 2 carriles cada uno, además es un doble conducto de túnel y que la sección es mucho mayor. Lo que es necesario ejecutar aquí en el entorno del barranco de Arguineguín, en la zona de las Filipinas aproximadamente, que es donde sale el túnel, son túneles mucho más chiquititos, casi menos de la mitad de lo que representaron aquellas obras subterráneas. Sabemos ejecutar esas obras. Lo único que hay que hacer en obras de este tipo, como en toda obra de construcción, ya sea civil o una edificación, es establecer las medidas adecuadas para garantizar que todo se ejecuta, no solo con el entorno, como hablábamos antes de la declaración de impacto, sino con los vecinos y las personas que habitan el entorno en el que se ejecutan. Y por supuesto que se van a ejecutar con todas las garantías para los vecinos. Mucha gente está preocupada acerca de la desaladora, donde se va a poner la desaladora, el impacto ambiental concretamente, donde va a estar la desaladora, y hablan mucho de la salmuera, que sí, es donde se deposita sí, la sal. ¿Afectará esto a las especies? ¿Habrá alguna? Hablábamos de los túneles, de todo lo que se va a hacer, pero ¿esto en concreto afectará medioambientalmente o...? Gran Canaria actualmente desala diariamente unos 200.000 metros cúbicos de agua para atender nuestras demandas de abastecimiento y de agricultura a través de unas 100 plantas desaladoras. Toda planta desaladora capta agua del mar y se obtienen 2 fluidos diferentes. Un fluido con una calidad en función del uso que queramos y el otro fluido que va cargado de sales que tenemos que devolver nuevamente al mar, que es lo que bien llamas la salmuera. La salmuera, para devolverla nuevamente al mar, en este caso incorpora un sistema desarrollado por empresas canarias, concretamente por el ITC y 2 empresas Canaragua y el MASA, de tal forma que garantiza a través de un sistema muy concreto que en el momento en que esa salmuera alcanza el lecho marino, el aumento de la salinidad es de 0,2 unidades. Totalmente compatible con el entorno y con las especies más sensibles, cuyo máximo sería hasta 2 unidades. Sí, es única, un 90% inferior al máximo admisible. Vale, o sea que no... Y luego, esto creo que se cambió el proyecto a mitad. Si hablamos de las líneas eléctricas que vayan a llevarlas, unas al principio iban a ser todas al aire, ¿sí? Sí. Y ahora soterradas, ¿no? Una parte. Sí. Porque el impacto será diferente, será menor, claro, en la parte soterrada. ¿Y por qué se decide que parte quede al aire? En 2019 se somete a información pública el modificado 1 del proyecto y en aquel momento la solución de proyecto era un trazado 100% aéreo. En aquel momento el Cabildo dijo que sí o sí el proyecto necesitaba desarrollar una alternativa 100% subterránea. Entonces el proyecto que sometió a información pública el verano pasado incluye 4 alternativas. Una 100% aérea, empezando el trazado en la propia empresa de Soria, la otra 100% subterránea a lo largo de todo el barranco de Arguineguín y 2 trazados mixtos que contemplan una parte en túnel hasta la zona de las Filipinas y a partir de ahí discurrirían en aéreo esos 2 tramos a través de 37 apoyos. Finalmente el órgano ambiental, fruto de la evaluación ambiental que ha hecho, de las alegaciones que ha recibido de todos los que se han personado en el expediente, incluido el propio Cabildo, porque aparte de administración concedente, tenemos competencias sectoriales sobre las que hemos alegado. El órgano ambiental ha evaluado que la mejor solución para el entorno en el que se ejecuta es el trazado mixto, por la gran afección que tendría la biodiversidad el trazado 100% subterráneo. El trazado 100% subterráneo necesita cada aproximadamente 1 kilómetro unas cámaras de empalme, que son una superficie de 2.500 metros cuadrados, que tienen que estar cerradas y protegidas, y eso en determinados sitios generaba grandes afecciones, además de lo que es soterrar el cable a lo largo de todo el cauce. Que al final parece que soterrar, como no lo vemos, va a tener menor impacto, pero bueno, al final hay que hacer pues esas zonas de empalme, los agujeros para, bueno, los canales para todos esos cables.
y al final, bueno, compensa el impacto ambiental que pueda tener con lo que se va a conseguir con este proyecto de Salto de Chira. Exactamente, sin duda. Volvemos otra vez a la declaración de impacto que habla que el proyecto es totalmente compatible con el entorno en el que se ejecuta, y siendo compatible, los grandes beneficios que da hacia la descarbonización, los efectos del cambio climático, la sequía, tener agua, por supuesto que compensa la ejecución de este proyecto. Bueno, yo ya llegando casi al final de la entrevista, y eso que te hemos hecho un gran examen, Yonay, muchas gracias por todas las explicaciones. Espero que no sea el primero, que no sea el último, perdón. La intención es que, bueno, que nuestros telespectadores terminen conociendo, porque oímos mucho el nombre de Salto de Chira, pero es que también es un poco complicado, no sé, que se conozca técnicamente. Sí. ¿Por qué ahora es necesario este proyecto y no antes? Y explicar todos los detalles. Hay muchas cosas a las que la gente se aferra y que a lo mejor no les permite ver más allá del gran cambio, el bien mayor al que vamos a llegar por el mar, ¿no? De todas formas, esto es una medida que lleva otras medidas complementarias para el fin mayor y final, que es la descarbonización, que Gran Canaria tenga su camino en el cambio climático. Y hablabas de hidrógeno, de independencia energética. Todo esto desde el Cabildo también se está trabajando. Exactamente. Recientemente, hace 2 semanas, hemos presentado además nuestra estrategia para atender nuestra estrategia de cambio climático para atender a esta situación en la que nos encontramos. Por supuesto que nos trabajamos en ello, no solo en este proyecto, sino en todo el desarrollo de la generación solar que estamos desarrollando en todas nuestras instalaciones. Desde el Consejo Insular de Aguas, es lo mismo que a través del Consejo Insular de Energía, estamos también desarrollando generación eólica, con lo cual sí que estamos nosotros contribuyendo de forma decisiva en la descarbonización de nuestra isla. Recordemos ese importante objetivo de alcanzarla en el año 2040, que es la estrategia... Perdón, la que tengo aquí en mente la ecoisla que dice... Exactamente. En 2040. 2040, dentro de la estrategia que ha presentado recientemente el Gobierno de Canarias, el objetivo es que en el 2040 toda la generación eléctrica sea de origen renovable. ¿En Gran Canaria o en las Islas Canarias? En Gran Canaria. En Gran Canaria. Sí. Cada isla tiene su estrategia para alcanzar el mismo objetivo, pero vamos, concretamente en Gran Canaria, este es el proyecto decisivo para alcanzarla en el año 2040. ¿Y lo ves factible para 2040? Sí, por supuesto. Sí. De hecho, este almacenamiento a gran escala, el Gobierno de Canarias establece que la necesidad de almacenamiento es todavía a gran escala ligeramente superior, y de este proyecto, desde la propia concesión administrativa, ya se establecía la posibilidad de que es ampliable a la presa de Cueva de las Niñas. Con lo cual, aprovechando prácticamente todas las instalaciones, únicamente ejecutando el circuito hidráulico, podríamos tener todavía más capacidad de almacenamiento. Pues intentaremos, te tomamos la palabra, Yonay, intentaremos que vuelvas al mostrador para ir conociendo el camino de esta obra que comenzará, decías, a final de este año, se prevé. Exactamente. En menos de 2 meses estamos ya ejecutando la primera parte, que es la planta desaladora, porque la planta desaladora tiene que garantizar que en el momento de que las obras subterráneas estén listas, tengamos los volúmenes necesarios para empezar a operar. Por ahí entonces. Exactamente. Estaremos contando contigo en futuros programas para que nos vayas explicando poquito a poco todo. Perfecto. Intentaremos robarte tiempo, que supongo que te llamarán bastante. Desde que todo esto comience tendrás mucho trabajo, pero intentaremos para que nuestros telespectadores también estén al día. Hacen una función estupenda, que es dar a divulgar el contenido del proyecto, cómo se va a ejecutar, lo que vaya ocurriendo en cada momento, con lo cual cuenten con nosotros, con el Cabildo, para todo lo que necesiten para dar a conocer los detalles del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Yonay Concepción. Muchísimas gracias. Pues nos vamos a publicidad un momentito y volvemos con algunos temas de actualidad, ¿no es así? Enseguida.